Mi nombre es Marta Figueroa, soy psicóloga clínica del Hospital San Rafael de Pasto. En esta ocasión vamos a hablar sobre el duelo. ¿Qué significa el duelo? ¿Cuál es la funcionalidad del duelo? ¿Cuáles son las manifestaciones del duelo? Las fases del duelo y qué cosas debemos decir y hacer si somos personas cercanas, amigos o familiares de una persona que esté en duelo. El duelo, etimológicamente, viene de la palabra dolus, que significa dolor. Es una respuesta innata, natural del ser humano que busca la adaptación a la pérdida. Y las pérdidas no solamente se relacionan con la muerte y con la muerte de personas cercanas, sino también se relacionan con pérdidas en general, con pérdidas de una mascota, de un ser querido, del trabajo, de la ruptura de una relación, del cambio de lugar de residencia o del cambio del estado de salud, o también se la puede tomar como el cambio del ciclo vital o curso vital. ¿Por qué se da el duelo? El duelo se da porque hemos establecido una relación de vínculo afectivo y de apego con esa persona, con esa circunstancia o con esa situación. A veces las personas nos dicen o nos llegan a la consulta las personas diciéndonos: es que es un animalito, es que es un perrito, es que es un conejito y es un pajarito y no debería sentir eso. Como el duelo es una respuesta adaptativa a la pérdida se la toma ante cualquier circunstancia. Por lo tanto, al tener en cuenta que el duelo es una respuesta a la pérdida, tiene unas manifestaciones en las diferentes áreas de nuestra vida. En la parte emocional, en la parte física, en la parte comportamental, y en la parte cognitiva, como es sentirnos perdidos, ansiosos, tristes, angustiados, con ira, con irritabilidad, si es en la parte emocional. En la parte física puede ser que perdamos los patrones alimentarios, no querramos comer o comamos mucho, perdamos nuestras rutinas en los ciclos de sueño, es decir, en los patrones de sueño y vigilia, o empezamos a dormir mucho, nos da insomnio. La parte cognitiva puede ser que empecemos a presentar ideas obsesivas o rumiaciones o autorreproches, pensamientos negativistas. Y en la parte comportamental pueda que presentemos aislamiento social o de pronto consumo de sustancias alucinógenas o alcohólicas. Por lo tanto, es bien importante tener en cuenta que si es un proceso adaptativo, debemos aprenderlo a reconocer para gestionarlo adecuadamente. Considerando esto, es importante tener en cuenta que el duelo tiene 5 fases. Las fases del duelo inician con la fase de impacto o negación. Es cuando la persona apenas está sufriendo la situación de pérdida y entonces se niega a pensar que eso está ocurriendo, le parece que eso es mentira, que eso no es así, que dicen: no, yo parece que estuviera viviendo en un sueño, no me creo que esto pasó, no me creo que falleció esta persona, todavía no me creo que terminé con esta persona, tengo la esperanza de volver, tengo la esperanza de continuar, o creo que es un sueño, a veces lo siento, a veces lo escucho, a veces pienso que va a llegar. Y cuando se presenta esta etapa de negación, las personas, en el caso de la muerte de un ser querido, guardan sus pertenencias, guardan sus cosas, guardan su ropa, guardan sus objetos personales, con la esperanza de que va a volver, o lo quiero tener cerquita porque me estoy negando a su ausencia. Porque el duelo también significa un desprendimiento, desprenderme de todo lo que significa la persona cuando estaba viva, o de todo lo que significó mi curso anterior de vida, como por ejemplo pasar de la juventud a la adultez o de la adultez a la vejez, ¿no? Entonces
no quiero soltarme de ese proceso y me aferro, me niego a soltarme y me aferro al pasado, o pienso que va a volver, o pienso que es mentira. Otra etapa, o la segunda etapa del duelo, es la ira. La ira se caracteriza por algo muy importante, y es los sentimientos de rabia que me da al ir comprendiendo, o al ir entendiendo, o al ir reconociendo esa pérdida. Entonces me da rabia porque debía haber hecho esto, debía haber dicho esto, ¿por qué no hice tal cosa en ese momento? Y siento rabia. ¿Por qué? Porque me siento frustrado. ¿Y por qué me siento frustrado? Porque cuando hay una pérdida irreparable ya no hay nada que hacer, simplemente aceptarla, reconocerla y seguir. Y entonces por eso se presenta este sentimiento de ira o de rabia. La tercera fase es la negociación. La negociación tiene que ver con la idea de fantasear o imaginarse qué hubiera pasado si estuviera fulanito de tal vivo, qué hubiera pasado si hubiéramos ido a tal paseo, qué hubiera pasado si hubiéramos hecho esto, qué hubiera pasado. Es como el negociar mis expectativas que en un momento fueron reales, ahorita que ya no las tengo. Entonces por eso se llama la fase de negociación. ¿Por qué? Porque como es un proceso, y es un proceso secuencial, ya me voy dando cuenta que mi vida va a estar sin esa persona, y entonces ahí es cuando empiezo a negociar mi vida sin el otro, o qué hubiera pasado con mi vida si estuviera la otra persona, o si hubiera hecho o no esto, o cualquier otra cosa. La cuarta fase es la depresión. La depresión en el duelo tiene que ver con los sentimientos de tristeza ante la pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que son todos esos sentimientos relacionados con las emociones, el sentimiento de tristeza, de la habilidad emocional, de llanto, de sentirme solo, de sentirme ansioso a veces, de sentirme irritable, todos los sentimientos relacionados con la pérdida, que tienen que ver con la depresión. Pero estos sentimientos no son malos, son sentimientos y emociones adaptativas. La depresión y la tristeza me están diciendo que voy adaptándome poco a poco a la ausencia de la persona, a la ausencia de mi mascota, a la ausencia de mi condición anterior. Y entonces es cuando yo me estoy dando cuenta que estoy asimilando un proceso de adaptación sin el otro, o sin la otra circunstancia. Y finalmente es la etapa de aceptación. La aceptación es cuando yo me doy cuenta que debo seguir mi vida solo, que aunque existen recuerdos, existen experiencias con la otra persona que quedan en mi memoria, que quedan en mi experiencia de vida, ya debo seguir solo, ya debo seguir mi rumbo sin la otra persona, ya debo seguir con mis circunstancias actuales, debo ir a aceptar mi situación en este proceso de duelo. La aceptación implica cambiar mi estilo de vida, cambiar mi proyecto de vida, que lo debo hacer a partir de ahí con las personas que están a mi alrededor y con los sobrevivientes que quedan. ¿Qué debo hacer si soy una persona que estoy atravesando por un proceso de duelo, por una etapa de duelo? Hay que entender algo antes, y es que los procesos de duelo, como tienen que ver con la vinculación afectiva que hemos tenido con la persona que se fue, el proceso de duelo es diferente para cada uno, ¿no? Es distinto. Entonces, lo primero que debo hacer es permitirme sentir el dolor. El dolor emocional en el duelo es un dolor necesario, porque ese dolor necesario me va a permitir a mí adaptarme a la circunstancia de pérdida. No todas las emociones son malas. Las emociones que a veces pensamos que no nos hacen sentir bien son emociones que tienen una función adaptativa. Por lo tanto, el duelo, el dolor del duelo tiene una función adaptativa. Otra cosa importante
es buscar ayuda, hablar sobre mis sentimientos con las personas, hablar sobre lo que siento, sobre cómo me estoy sintiendo, sobre lo que he pensado, sobre qué momentos yo me siento triste cuando me hace falta esa persona. Es bien importante tener personas a mi alrededor para poderles comunicar ese tipo de sentimientos. Cuando sentimos dolor, a veces queremos huir del dolor, no queremos sentir eso, no queremos hablar de eso, pero entre menos hablemos de eso, el sentimiento se va a quedar guardado y se van a generar duelos prolongados que nos hacen sufrir y que nos generan a la larga trastornos. Por lo tanto, es bien importante reconocer el dolor, expresar el dolor y hablarlo. Trata de mantener su estilo de vida, de trabajar, de salir, de estar con sus amigos, de compartir con su familia, de mantener su estilo de vida. Cuídese, es decir, practique el autocuidado, empiece a practicar ejercicio, alimentación saludable, mantener el patrón alimentario, el patrón de sueño, que es bien importante para recuperar el equilibrio de la persona. Y por otro lado, si puede incluirse en grupos de apoyo, es muy importante. Si hay en su sitio de residencia grupos de apoyo que se puedan incluir con personas de duelo o grupos espirituales o de deporte, es bien importante hacerlo. ¿Por qué? Porque así la persona va a poder elaborar mejor su proceso. Evite consumir bebidas alcohólicas o cualquier otro uso de sustancias, evítelo al máximo. Perdónese por las cosas que dijo y las cosas que hizo cuando estaba en los momentos de impacto frente a la pérdida. También busque hacer amigos, entablar una vida social más tranquila y prepárese para los días especiales, es decir, para cumpleaños, para fechas de Navidad, fiestas decembrinas, vacaciones, que se compartió con el ser querido. Entonces debe prepararse para estas fechas, porque estas fechas suelen ser impactantes en los primeros años de ausencia del ser querido. Entonces es importante prepararse, es decir, tener un plan, no estar en casa, irse de paseo, pasar con amigos, pasar acompañado, tener un plan preestablecido para que estos momentos en donde se impacta más la ausencia, pues sean más llevaderos. ¿Qué hacer y qué decir si soy amigo o familiar de una persona que está atravesando por un episodio o por un proceso de duelo? Debo expresarle mis sentimientos de apoyo, es bien importante, es decir, decirle te apoyo en este momento que estás atravesando. Hablarle directamente a la persona que es mi amiga o familiar. Me enteré que murió quien haya sido. ¿Por qué? Porque esto denota interés. Evitar hacer comentarios imprudentes, como por ejemplo decir, ay, mejor, dejó de sufrir, es que estaba enfermo. Esas cosas no se dicen. Tratar de ayudarles si se puede en hacer diligencias, cosas que la persona encargada de estos procesos las tenga que hacer. Siempre tener una disposición de apoyo, tener una actitud de escucha activa en el sentido de que mostrarle interés, mostrarle comprensión de lo que está pasando. También es importante permitirle a la persona que exprese sus sentimientos. Si la persona le dice que estoy triste, me siento ahogado, me siento vacío, lo único que podemos manifestar es que lo apoyamos. No podemos ni recriminarlo, ni juzgarlo, ni reprocharle este tipo de sentimientos. Acordémonos que el duelo es un proceso individual y que cada persona vive el duelo dependiendo del tipo de vínculo y de las experiencias que haya tenido frente a la persona que murió o que se fue. Entonces es bien importante tener en cuenta esto.